Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 3 de octubre de 2022 y esto es La Contracrónica. Una combinación de inestabilidad política, inflación y tipos de interés anormalmente altos ha puesto en jaque esta semana el sistema financiero del Reino Unido, lo que ha provocado, en primer término, que la libra esterlina y el mercado de bonos británicos, conocidos como gilts, se derrumbe, y en segundo término, un calambrazo que se ha transmitido a todos los mercados globales. El origen hay que ir a buscarlo, una bajada de impuestos que hace unos días aprobó Liz Truss, la nueva primera ministra del país. Una bajada de impuestos que no vino acompañada de un anuncio de recorte de gastos. La rebaja fiscal se aprobó sin pasar por la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria en el denominado mini budget o mini presupuesto, en un entorno de tipos altos, de precios altos, de deuda aún más alta y con la crisis llamando a la puerta. El resto de Europa ha ido por el camino opuesto, gastando más, y para financiar ese gasto mantienen los impuestos altos. Tratan de que la política monetaria y la fiscal vayan de la mano y eso transmite confianza a los inversores, especialmente a los que invierten en bonos. En cualquier otro país el maremoto de esta semana no se hubiera notado tanto, pero Londres es uno de los principales centros financieros y sirve de cuartel general a miles de inversores de todo el mundo. Durante toda la semana la libra se subió a algo parecido a una montaña rusa y algo similar sucedió con los gilts. Los más antiguos, que vencen a 50 años, perdieron un tercio de su valor en 4 días. Luego volvieron a revaluarse tras la compra de bonos de urgencia por parte del Banco de Inglaterra. Estas oscilaciones afectaron directamente a los mercados de todo el mundo. El dólar y los bonos del Tesoro estadounidense se revalorizaron y tanto las acciones como las materias primas fluctuaron violentamente. Algunos analistas creen que el Reino Unido no es más que el canario en la mina que avisa cantando del inminente colapso de la galería. Los analistas se preguntan si el británico es un caso especial o tan solo la primera víctima de inversores que castigan a los gobiernos derrochadores con costes de endeudamiento más altos. Ya más a corto plazo, la incógnita es cuánto tiempo Liz Truss y su ministro Kwasi Kwarteng estarán dispuestos a sostener el pulso del mercado. Por ahora, la comunicación de Downing Street ha sido un completo desastre. Liz Truss anunció la rebaja fiscal sin detallar qué impacto tendrían las cuentas públicas a corto plazo. Se limitó a insistir que su plan traería crecimiento y que con el crecimiento vendría todo lo demás. La prensa y los analistas económicos dudaron que fuese a ser tan fácil. La primera ministra, entre tanto, guardó silencio durante días tras la negativa reacción del mercado y luego, cuando ya se presentó para hablar y decir algo, trató de culpar a factores de ámbito global de la caída de los activos británicos. Con una deuda pública que se acerca peligrosamente al 100% sobre PIB y un déficit público muy abultado, no parece el mejor momento para hacer experimentos endeudándose aún más, pero Truss está convencida de que todo saldrá bien. El tiempo dirá si está o no está en lo cierto. Pues bien, para hablar de la tormenta, y no precisamente meteorológica, que ha azotado al Reino Unido durante esta semana y de hasta dónde podría llegar la paciencia de los británicos, nos acompaña hoy Andrea Martos, que hace muchísimo tiempo que no pasaba por aquí y que, como está de visita por Madrid, pues he aprovechado para traérmela al estudio. Hace mucho tiempo, casi un año que no viene Andrea por aquí. Los más antiguos recordaréis a Andrea Martos, que vive en Cambridge, hoy está en Madrid, está de paso, volverá a Cambridge pues mañana o pasado. Una pena tenerla tan poco tiempo. Y Andrea pasó mucho por la Contracrónica durante los años de la pandemia, especialmente 2020 y algo menos ya 2021. He tenido que ir a mirar la última vez que vino, he ido a buscar en mi página web en diazvillanueva.com y he encontrado pues que fue hace casi un año, en noviembre de 2021, y nos vino a hablar de la variante Omicron, que eran los afanes en los que estábamos hace aproximadamente un año. Estábamos todavía en plena pandemia, ya terminándola afortunadamente, pero nos faltaba todavía una de las peores olas, que fue la de las navidades pasadas. Bien, Andrea vive en Cambridge, como os he dicho, es bioquímica, pero bueno, lleva muchísimos años viviendo en Inglaterra y conoce aquel país como la palma de su mano. Habla perfectamente el idioma y además no tiene intención de volver. Es decir, que se ha hecho ya casi británica. Este paso terminará
manera pidiendo la nacionalidad. La cuestión es que me informó que estaba en Madrid y dije, bueno, pues nada, quedamos, hablamos y demás, y se me ocurrió traérmela porque he estado siguiendo lo que ha sucedido, como hago habitualmente en el Reino Unido. Como bien sabéis, los que escuchéis la contracrónica, aquí a Boris Johnson le tomamos la matrícula el primer día y hasta que se fue. Y a la anterior, a Theresa May, también. Y por supuesto, estamos haciendo lo propio con Liz Truss. Lo que pasa en el Reino Unido se deja sentir en el mundo entero, y además es que hay muchos contraescuchas que viven en aquel país. Lo sé porque cuando he ido para allá, algunos me han escrito, a ver si cuando vuelves quedamos y demás. Bien, pues tenemos aquí a Andrea de vuelta, que hoy no nos va a hablar ni de vacunas, ni de virus, ni de nada relativo a la pandemia, sino que nos va a hablar del jaleo inmenso que hay montado en Inglaterra, una apreciación personal de una persona que vive allí, ya digo, desde hace mucho tiempo, y que además es una gran lectora de periódicos y es una muy buena observadora. Así que, aparte de contar en lo que, bueno, entre ella y yo, más ella que yo lo he recibido a través de la lectura, mientras que ella lo ha podido ver con sus propios ojos porque vino a Madrid hace solo un par de días. Pero vamos a ver si desentrañamos un poco qué es lo que ha pasado en el Reino Unido a lo largo de la última semana, porque el país se ha vuelto loco, se ha vuelto tarumba. Yo cada día me desayunaba con noticias nuevas y además cambiaban a lo largo del día, especialmente del mercado. Así que nada, muy buenas de nuevo. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas, Fernando y Contraescuchas. Un placer volver a pasar por la contra y desde luego para hablar de temas más felices o menos intensos que aquellos del virus y las vacunas. Si bien es cierto que la situación política y económica se las pinta suficiente como para trazar unas cuantas metáforas de virus y de vacuna. Que sepas que fuiste muy importante en la contra durante esos 2 años. No es por nada, especialmente durante 2020, cuando estábamos todos perdidos y a mí me explicaste muchas cosas, también se las explicaste a la audiencia, pues desde el principio, porque creo recordar que la primera vez que viniste por aquí acababa de empezar la pandemia, todavía no nos habían encerrado y ya nos hicimos el primer programa, ¿te acuerdas? Sí, que andaba yo a más perdido que un pingüino en un garaje y no sabía muy bien, porque no sabía distinguir, no sabía ni lo que era un coronavirus, y me lo fuiste explicando, y la verdad es que al final no voy a decir que me he convertido en un experto, pero desde luego, desde el punto de vista informativo sí que la he seguido de principio a fin. Hace no mucho he hecho incluso un nuevo programa relativo al COVID. Hice un vídeo el otro día sobre el tema de las mascarillas, pero claro, es un tema que se va perdiendo, va saliendo de la agenda, está prácticamente fuera, y lo que sí entra es, pues en cierta medida, las consecuencias de esa pandemia. Que son los problemas económicos múltiples que venimos arrastrando desde el año pasado. Y uno de ellos ha estallado en el Reino Unido esta misma semana. Sí, se ha dejado sentir allí por las mismas, en cierto modo, que han avivado los problemas económicos y sociales en otros países. El caso de Ucrania, la crisis económica general y otros problemas que todos tenemos en mente, y seguro que los contraescuchas más que ningún otro, pero han sido agravados, por otro lado, por problemas específicamente británicos. El Brexit, los problemas con la frontera, los problemas con la libra, los problemas políticos y posteriormente derivados del gobierno, con el cambio de gobierno de Johnson a Liz Truss, etcétera, etcétera. Y ninguno de estos, digamos, que ha hecho lo que ya es difícil, desde luego, más fácil. Vayamos al origen. El origen de todo esto, bueno, si nos tuviéramos que ir al origen, tendríamos que irnos mucho más atrás. El origen más inmediato de lo que ha pasado esta semana en el Reino Unido. Bueno, el origen más inmediato es la bajada de impuestos de Liz Truss, pero antes deberíamos irnos a Liz Truss. Aquí preparé un programa hace menos de un mes, porque es que no lleva ni un mes, en el 10 de Downing Street. Llegó una mujer muy desconocida, más allá de la política británica. Aquí nadie había oído hablar de Liz Truss, a no ser que fuese alguien pues que se pasa el día leyendo el Telegraph o el Economist o algo así. Era una persona no muy conocida, una ministra, traía un historial político relativamente breve, tampoco es que ella sea mayor, pero vamos, que había pasado aproximadamente desapercibida, y de pronto sacó la cabeza en el mes de julio, cuando anunció Boris Johnson que se iba, se plantó en las primarias, que en origen había un montón de candidatos, y consiguió salir elegida, como dentro del propio partido, para que el partido la ofreciese, la presentase en el Parlamento para ser elegida primera ministra. A mucha gente le produjo estupor, porque tenía un perfil en cierta medida algo radical. No estamos acostumbrados en Europa a que llegue un político y diga, pues os voy a bajar los impuestos, cuando nos están diciendo a todas horas lo contrario, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? El país se ha vuelto un poco loco, ¿no? Políticamente, porque además poco después de que llegase, 3 días después se le murió la reina. Bueno, eso, antes incluso de ir a la reina, vamos a pararnos un instante en ese momento en el que Liz Truss llega al 10 de Downing Street, ¿no? En el fondo,
Pensemos que Liz Truss no era brexiteer, no era una figura particularmente conocida, la UPO Cameron, como tú muy bien comentaste en tu programa, pero Liz Truss llega a la posición en la que está ahora, promovida por un grupo, el grupo de investigación de estudios económicos, del cual forma parte una ala muy particular del Partido Conservador, comandada fundamentalmente por un político muy conocido, quizá por lo distinto que tiene a otros, que es esta persona, Jacob Rees-Mogg, que parece sacado prácticamente de un cuento de Jane Austen o de la época victoriana, una cosa así, un poco un cartoon, una especie de cómic. Yo creo que Rees-Mogg es todo pose, pero bueno, es un poco como se traviste él, ¿no? Efectivamente, es todo pose, pero de esa pose ha hecho una personalidad política y una personalidad económica. Digamos que él y su grupo taparon a Liz Truss durante las primarias del Partido Conservador y la auparon justo en el último momento para ponerse por encima de la otra candidata que parecía la más probable a enfrentarse a Rishi Sunak, y finalmente acabaron agrupando el voto en torno a ella gracias a unas razones quizá de índole económica por las cuales Rishi Sunak decía que bueno, que al final los impuestos en este momento no se iban a poder bajar, siguiendo un poco con esa política del Partido Conservador clásica en torno a la cuestión económica, de responsabilidad fiscal, de, por supuesto, apremiamos el crecimiento, promovemos las bajadas de impuestos, pero todo siempre ha de hacerse cuadrando las cuentas. Digamos que Liz Truss proponía una heterodoxia económica que venía a decir hay que bajar los impuestos ahora porque si no, no tendremos ni lo uno ni lo otro. Era una apuesta arriesgada y al final esa fue la que los miembros del Partido Conservador decidieron votar en las primarias. Ahora bien, siguiendo hacia adelante, a Liz Truss, que pasó sin pena ni gloria más allá de, digamos, los más metidos en la política, a Liz Truss le pasa algo una semana o ni siquiera una semana de ser nombrada, y es que se le muere la reina. Lejos de ser lo que podría parecer de manera a la última vista... foto de la reina es después de haberle dado la mano a Liz Truss, de hecho. La última foto en vida de la reina. Efectivamente, ¿qué no habría dado, nota al margen, que no habría dado Boris Johnson por ser esa última foto con la reina de Inglaterra? Bien, esa gracia del destino no se le dio y fue esta mujer para todos desconocida. Se le fue a morir y esto implicó que el país entero, que en ese momento la conversación estaba extraordinariamente politizada por la crisis que se ha llamado allí el coste de la vida, que me parece un buen nombre, por cierto, porque es efectivamente lo que está afectando a las familias allí. Y el fallecimiento de la reina, digamos que reunió al país en torno a la idea de la monarquía, la idea del Reino Unido, de tenemos que estar juntos. Y en cierto modo, el británico medio, en lo que yo he podido sentir allí, aprobaba la manera en la que Liz Truss afrontó esta crisis mayúscula, que fue que hubo que cambiar a una monarca tan longeva. Pero más allá de eso, parece que esa victoria que pudo haber capitalizado ha sido la gran oportunidad perdida. Porque si analizamos los 10 días después del fallecimiento de la reina o del entierro de la reina, ha sido una especie de caída libre por multitud de razones. Y todo empezó efectivamente con la aprobación de este mini budget o de mini presupuesto que ha tenido una cantidad inmensa de derivaciones políticas. A Liz Truss se le puede acusar de muchas cosas, pero de no haber cumplido su palabra. Ella prometió helado y palomitas y les ha dado helado y palomitas. Es decir, les prometió a los conservadores, por lo menos, y muchos votantes lo recibieron bien. Vamos a ver, os voy a bajar los impuestos y a la vez no voy a rebajar el gasto. Es decir, los estímulos que ya están aprobados y que van a entrar en vigor, por supuesto que se van a entregar, no va a haber recortes en el NHS, que es la seguridad social allí, vamos, la sanidad, no va a haber recortes en educación, no va a haber recortes en subsidios, pero eso sí, vais a pagar menos impuestos. Lo que te digo, helado y palomitas, va a ser todo perfecto. Ha llegado al gobierno y ha cumplido. Podría haber hecho lo contrario, haber prometido una cosa y haber hecho la contraria, como hizo Boris Johnson. Efectivamente, aquí ya entra en juego un poco lo que sería la realpolitik, de si el político debe hacer lo que dice que va a hacer o debe después variar un poco la posición política en función de lo que convenga realmente. Esta idea de bajar los impuestos a cualquier coste, digamos, viene impulsada por una serie de think tanks, todos ubicados en la misma zona, a la cual el chancellor de Liz Truss pertenece, que se basan un poco en la idea del individuo soberano y de que las bajadas de impuestos van a favorecer el crecimiento económico. Puede ser una postura más o menos compartida, pero digamos que es la escuela económica de la que él procede, ¿no? Una escuela pues más libertaria desde el punto de vista económico. ¿Qué pasa? El Partido Conservador, históricamente, no solamente con Boris Johnson, sino también anteriormente, se ha caracterizado
por seguir una política muy estricta por la cual todas las cuentas tienen que cuadrar. Y esta fue la primera novedad en este mini presupuesto de Liz Truss nada más llegar. Efectivamente estaba cumpliendo con lo que decía. ¿Pero qué pasó? Efectivamente, los impuestos los iban a bajar, pero solamente a los que ganaban más de 150.000 libras al año, que son relativamente poca gente. Otra de las bajadas de impuestos que prometieron, al final no van a hacerla, que es la que se le iba a cortar el 40% a las personas que ganaban más de aproximadamente 50.000 libras al año. El resultado es que ha habido bajadas de impuestos, pero han sido bajadas de impuestos a un grupo de personas muy particular. De nuevo, sin entrar en si estás a favor o en contra de esta medida, el caso es que eso ha tenido unas consecuencias inmediatas que han puesto en jaque o han puesto contra la espada y la pared a la principal medida económica de una primer ministro que acaba de llegar. Yo, la verdad, Andrea, sinceramente, como bien sabes, los británicos, lo sabes mejor que yo, dicen una cosa y luego hacen otra. En el tema contable también. No hacen más que presumir de que ellos cuadran las cuentas, pero me voy a los datos de déficit de los últimos 20 años y resulta que la última vez que tuvieron un superávit minúsculo de 2 décimas, fue en el año 2001, hace 21 años. El resto de los últimos 20 han incurrido en déficit. Algunos años déficits monstruosos. No te hablo ya de 2009, que se fue al 10%, pues que en 2010 estaba en el 9,20, en 2011 en el 7,50, en 2012 en el 8,1, en 2013 en el 5,5, en 2014 el 5,5, en el 2015, ya con la crisis muy superada, en el 4,5. Es que en el año 2020 tuvieron mayor déficit que España, incluso, el 12,7%. Y el año pasado, el 2021, el 7,9%, prácticamente el 8% de déficit. Y este año van desmadrados también. Estaba, creo que la última vez que lo miré, en el 5,5%. Es decir, que esto de que vamos a cuadrar las cuentas, no las cuadran ni con impuestos altos, ni recortando aquí, ni recortando allá. No las cuadran nunca. Claro, efectivamente esa es, es la carta que Liz Truss y Kwasi Kwarteng jugaron antes de aprobar este mini presupuesto. Vamos a ponerles contra la espada y la pared a la política clásica o pretendidamente clásica del Partido Conservador y decir, hasta ahora no se han bajado los impuestos, al contrario, se han subido y tampoco se ha conseguido cuadrar las cuentas. Pues por lo menos intentemos algo que no se ha hecho hasta ahora. Agitemos la coctelera y veamos qué pasa. Quizá el problema de este mini budget venga de dos ramas distintas. El primero, cómo se comunicó desde el punto de vista más técnico, más financiero. Ha habido un episodio que ha pasado quizá un poco desapercibido fuera de la prensa nacional, y es que Kwasi Kwarteng se reunió con un grupo de directores o de los socios fundadores de algunos hedge funds de Londres, que son amigos suyos, conocidos, horas después de que se preparase el mini budget y antes de que fuese anunciado, para comunicarles los cambios que iba a haber. Esto se ha entendido allí como una especie de crony capitalismo o de capitalismo de amiguetes, porque esta persona efectivamente está muy bien conectada con los hedge funds de la City y otros fondos de inversión. Esto no ha sentado bien. En segundo lugar, el mini budget, como tú muy bien apuntabas en la introducción, ha recibido ese nombre porque al ser mini, el mini les permitía no tener que incorporar un informe de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria. Y esto, digamos que desde el punto de vista comunicativo, pretendía ser una ventaja porque si no tendrían que explicar cuál sería el impacto inmediato de la medida que iban a tomar. Bien, esto no ha salido como ellos esperaban y aquí entra la segunda derivada, que es la parte de comunicación política que tú también apuntabas en la introducción. Al principio, ellos comunican la idea o en lo que iba a consistir el mini budget y después desaparecen. Tanto Liz Truss como Kwasi Kwarteng desaparecen de la escena política. Y aparece otro elemento en juego que graciosamente viene a coincidir en tiempo y es la conferencia del Partido Laborista. Aquí te encuentras con que, de nuevo, otra coincidencia, Keir Starmer hace la conferencia o pronuncia el discurso político de su vida. El Partido Laborista, que venía de un momento muy difícil interno por el corbynismo, por las críticas de antisemitismo, etc., se reúne en torno al líder, que era una persona muy gris, y bueno, en cierta medida lo sigue siendo, pero que consigue armar una conferencia política muy en el estilo de lo que fue los años de Blair de New Labour, una cosa mucho más centrada, muy bien armada desde el punto de vista de comunicación, con un mensaje muy claro, que por primera vez en mucho tiempo suena el himno de Gran Bretaña al empezar la conferencia y al final de la conferencia Keir Starmer da un discurso espectacular.
que recibe, digamos, muy buena opinión, incluso de líderes de opinión conservadores. Al mismo tiempo tienes el impacto del mini budget, con la libra cayendo en picado, y la primera ministra y el chancellor desaparecidos de la escena. Es una especie de tormenta perfecta que lleva a que la opinión pública cambie completamente de signo. Una opinión pública que está bastante harta en general de política y sobre todo que tienen el problema del coste de la vida, que bueno, está afectando a todos los europeos, creo que a todo el mundo, porque en Estados Unidos, pero también ha subido la inflación en Hispanoamérica, en prácticamente todas partes. Ahí los precios son más caros que hace un año y no digamos ya que hace 2 años. Esto en el Reino Unido es algo que capitaliza la conversación y capitaliza las columnas periodísticas y capitaliza el tiempo de televisión. Absolutamente, porque ellos no estaban, bueno, tenían unos salarios que eran en general altos, pero el coste de la vida no era un issue, no era un problema en la conversación. Y a partir de ahora, y esto empezó no necesariamente con esta historia del mini budget, sino a raíz más bien del Brexit y esta tormenta perfecta con el COVID, se dieron cuenta de que, bueno, quizá no somos esa gran potencia que nos habíamos creído que éramos y tenemos problemas para importar, problemas de precios, problemas de aranceles que hasta ahora no habíamos tenido porque estábamos dentro de la Unión Europea en la medida más beneficiosa que podíamos y no teníamos que lidiar con esta clase de problemas. Ahora todos estos problemas se nos vienen encima. Recuerda que el año pasado por estas fechas el problema era que había desabastecimiento en las tiendas y que no había gasolina básico. Y que no había camioneros. Yo hice sobre esto un par de programas. Además, acababa de volver yo, precisamente de Cambridge, que estuve contigo hace justo un año. Bueno, fue un poco antes, fue a mediados de septiembre y era el tema. Es que no hay suficiente en las tiendas. Recuerdo haber ido contigo a algún supermercado, te acuerdas que hicimos unos vídeos de viaje enseñando Cambridge y tal, y entrar en un Waitrose o entrar en un Tesco y ver que faltaban cosas. Y ese no es el mayor problema. Efectivamente, que falten cosas es muy aparente, es muy evidente porque ves las estanterías vacías, pero hay otro problema de orden superior. Es que si tú das un paseo por Cambridge, es donde yo vivo, pero he visitado otros sitios más cercanos, más lejanos, y la situación es exactamente la misma. Lo que está vacío son los formularios de aplicación para los trabajos. Falta personal de manera masiva. Todos los comercios tienen cartel de se busca personal, estamos contratando, hasta el punto de que la fuerza, digamos, de contratación ha caído del lado o tan del lado del trabajador que a los propios empresarios dicen, bueno, es que me gustaría contratar, pero las condiciones, o sea, básicamente el empleado me está diciendo cuándo va a venir a trabajar y cuándo no. Evidentemente, para un comercio pequeño, un comercio de un barrio o un pueblo, esto no es viable. Sí, es una cosa curiosa. Tienen, bueno, es algo parecido, no de manera tan acusada. La economía británica es una economía muy dinámica. Cualquiera que conozca aquel país, no digamos ya los que viven en él, se dan cuenta que todo sucede a más velocidad que en el continente, especialmente en economías como la francesa o como la española, como la italiana, que todo transcurre de una manera mucho más pausada. En el Reino Unido se ve todo que funciona muy deprisa, es una economía muy británica, con muchísimo emprendimiento, hay un montón de empresas, de hecho montarte una empresa es más sencillo que en otras partes de Europa, y una de las cosas que pensaron que iba a traer esto era desempleo, pero no está trayendo desempleo. Los precios están altos, pero se puede encontrar trabajo. Te diría que con relativa facilidad, y no solamente el clásico trabajo de camarero o dependiente, sino trabajos que el propio gobierno considera como altamente cualificados, ingenieros, perfiles técnicos. Digamos que si alguien quiere, lo difícil es, digamos, entrar, pero una vez que has entrado, encontrar trabajo es algo relativamente sencillo. Pero claro, está devastando los salarios. Tú tienes un salario universitario porque trabajas para la universidad y me decías que lo notabas, que de 2 años a esta parte que notabas que podías comprar menos cosas y que mirabas las facturas, cosa que no habías hecho antes, ¿no? Efectivamente, eso es una apreciación de a pie de calle y eso funciona así. Al final los estipendios de doctorado es una cantidad fijada hace 4 años y claro, el coste de la vida de hace 4 años a como es ahora ha variado muchísimo y una cesta de la compra relativamente sencilla, sin particulares lujos, hoy en día se ha encarecido tranquilamente un 25-30%. La cuestión es que Boris Johnson, si te fijas, vamos a echar un poquitín más para atrás el reloj, porque es que el Reino Unido lleva agitado, de verdad, todo el año. Yo llevo, no sé ni cuántos programas llevo, pero es que si nos vamos un poco más atrás, vemos que en 2020 también estuvo agitado, en 2019 fue aquello la locura, recuerda el cierre del Parlamento, las elecciones en diciembre, en fin, que el país ha decidido vivir en una fiesta continua. Pero este año, cuando Boris Johnson se va, no se va por la crisis económica.
¿no? Se va porque ha encadenado una serie de escándalos, entre ellos el de las famosas fiestas en Downing Street, pero no porque se sienta interpelado porque los precios están altos. No, en absoluto. No es el Brexit, no es la crisis de importar productos, estanterías vacías, dificultad para emplear a personal. Al contrario, se va, y de nuevo, y esto podemos traernoslo al caso de Liz Truss y imaginar o hacer un poco de trazar una pequeña estrategia de qué puede pasar, ¿no? Al final el Partido Conservador es el partido más exitoso, digamos, que ha conocido el planeta Tierra. Es una máquina de poder absoluta y tiene resortes muy particulares y grupos o grupúsculos dentro del propio partido que controlan un poco quién es el que va a mandar y quién es el que va a correr mejor suerte. En el caso de Boris Johnson pasó algo parecido. Perdió el apoyo del partido y a partir de ahí cayó en caída libre cuando empezaron a dimitirle todos los ministros sistemáticamente. Suele empezar, y esto es una especie como de patrón, cuando aparece Michael Gove en escena. Siempre que aparece hay que decir, bueno, a ver a cuánto le queda a este primer ministro. Y cabe preguntarse, bueno, y en este caso, en el caso de Liz Truss, ¿han cantado Michael Gove ya? Efectivamente, ya han cantado Michael Gove. Hoy mismo, hace unas horas, daba una entrevista y ya abría la puerta a decir que él no iba a votar el famoso mini budget y que porque no le parecía que era lo correcto. Al final Michael Gove es uno de los encargados de las tuberías del partido y cuando empieza a mover ficha, luego acaban echándole todos los gabinetes, etcétera. En fin, es un personaje per se particular. Pero cuando empieza a mover ficha algo se mueve. Particularmente tóxico es Gove. Sí, efectivamente, particularmente tóxico. Sí, por eso, siempre que aparece se van a cargar a un primer ministro, va a haber algún tipo de campaña de intoxicación, le van a mover la silla a alguien, etcétera. Y en este caso ya han cantado carta de Michael Gove, porque ya ha aparecido y ya ha dicho, bueno, que en principio, que bueno, eso de votar todos a una el mini budget, eso necesariamente no tiene que ser así. Y ya ha habido respuesta dentro del propio partido, diciendo el chairman del partido diciendo, oye, vamos a ver, estamos en una circunstancia muy seria, al que no vote el mini budget le retiramos el apoyo del partido para que se presente a las elecciones. Y eso es lo que más teme el diputado, porque en el Reino Unido, por el sistema electoral que tienen, no se presentan listas, es un sistema uninominal mayoritario y entonces pues van a cara de perro, ¿no? El laborista contra el conservador, contra el liberal demócrata y va en función de la tradición política de cada lugar. En el Cambridgeshire, que es de donde tú vives, en ese condado, allí son tradicionalmente laboristas, por aquello de la universidad. Así que consiga un diputado conservador el condado ya es algo reseñable, ¿no? Desde luego. Pero el que tiene el condado en su mano, la circunscripción, mejor dicho, más que el condado, porque en muchos condados hay varias circunscripciones, el que tiene la circunscripción, la constituency que llaman allí, en su mano, la quiere mantener a cualquier coste. Efectivamente, e incluso eso ahora mismo está en cierto jaque. Se publicó hace 2 o 3 días una encuesta en YouGov, que tiene pues bueno, suficiente predicamento allí, que decía que daba 33 puntos de ventaja histórica solamente conseguida en encuestas, no en elecciones, por Tony Blair, 33 puntos de ventaja al Partido Laborista sobre el Partido Conservador. Esto trasladado, si las elecciones fuesen hoy y si esto se vehiculase como resultado final de las elecciones, esto implicaría que el Partido Conservador se quedaría con 69 asientos. El Partido Conservador viene, si no perdiendo, sí siendo severamente corregido en las distintas elecciones locales que se han celebrado. También en algunas regionales, como la de Gales o como la de Escocia, que sucede pues como en España, que sirven de termómetro estas elecciones locales y estas elecciones regionales para saber qué va a pasar en las generales. Y una de las razones por las cuales muchos, lo comentaba aquí en el programa que hice sobre la caída de Johnson, muchos diputados habían empezado a perder la fe en él, es que le agradecían haber triunfado del modo en el que lo hizo en diciembre de 2019, pero esa magia se había esfumado. Efectivamente, si la pérdida de popularidad del principal candidato implica que yo voy a perder mi asiento en mi constituency, bueno, pues habrá que ir bajándose del barco de manera ordenada. Sí, le degüellan de una manera además sin misericordia. No existe esa disciplina de partido que tenemos, por ejemplo, en España, ¿no? Donde todo el poder o buena parte del poder proviene todo el poder directamente proviene de arriba y va descendiendo hacia abajo. Ahí ellos conservan una parte, de ahí que cambien de primer ministro con esa facilidad. Si echamos de nuevo la vista atrás, vemos que los conservadores que recuperaron el poder después de haberlo perdido a mediados de, finales ya de los 90, del 97,
hubo un periodo, más de una década, estuvieron 13 años los laboristas, primero con Blair y luego con Gordon Brown. Cameron recuperó, lo recuerdo perfectamente, en el año 2010, recuperó el 10 de Downing Street para los conservadores. Y ellos Cameron se veía gobernando durante 4 o 5 legislaturas sin problemas. Él mismo se pegó un tiro en el pie y se tuvo que retirar 5 años más tarde, 6 exactamente, en 2016, y a partir de ahí la cosa ya enloqueció. Tuvieron que buscar un candidato de repuesto en Theresa May, que duró lo que duró, con 1000 problemas. El caso de Theresa May pasó mucho por aquí porque yo empecé a hacer la contracrónica el mismo año del Brexit, unos meses antes de que se celebrase el referéndum. Luego vino Johnson, ahora esta mujer, y tiene toda la pinta, se le está poniendo cara de interina. ¿No te parece a ti? Dicen los que están más al detalle de la noticia y cubren los detalles políticos más concretos, que es posible que no se coma el pudding de Navidad, lo cual, puestos a quitarse un pudding de Navidad casi es buena noticia. Sería una interinidad muy breve en ese caso, pero ahondaría todavía más la crisis en el partido. Es decir, han empezado con un primer ministro, a mediados de año cambiaron, dimitió y se fue y tuvo que venir otro después de unas elecciones primarias que fuera del Reino Unido no tuvieron apenas importancia, más allá de alguna noticia en la sección internacional, pero que fueron muy disputadas. Terriblemente disputadas. Acuérdate además, los debates a cara de perro que tuvieron. Sí. Y hay otro elemento que suma efectivamente a lo que tú estás diciendo. Si ahora mismo se carga el propio partido a Liz Truss porque ven, esta mujer nos va a llevar a la ruina y vamos a perder todos nuestro asiento en el Parlamento, por defecto tendría que volver a pasar lo mismo. Primarias en el Partido Conservador, nombrar a un líder y ese líder se convertiría de inmediato en primer ministro. Claro, las primarias del Partido Conservador, en las cuales un pequeño grupo de personas nombra al nuevo primer ministro, son enormemente contestadas dentro de Reino Unido, porque a nadie le parece de recibo que eso suceda así, independientemente de que sea más legal o menos. No pueden volver en un periodo de tiempo tan corto a volver a jugársela de esta manera. Estarían prácticamente obligados a convocar elecciones. Y otro detalle, al final, tú sabes más que yo esto, sin duda, hay signos que te indican cierto cambio de régimen o cuando un gobierno ha empezado a entender, bueno chicos, aquí al final nos quedan 2 días, va a haber que ir recogiendo las maletas. Cuando y uno de llega el ellos descuento, ¿no? Cuando ya estamos en el descuento, en los minutos de descuento, esto se va a acabar en cualquier momento. Cuando el árbitro pegue el silbatazo, ya se ha acabado. Eso sí que lo ves, sí. Efectivamente. Y uno de los signos quizá que nos indican que el gobierno en sí mismo está empezando a percibir que esto se acaba, es cuando empiezan a colocar a los colegas. Al que me ayudó en este momento, vamos a darle, bueno, si al final va a estar 6 meses, da igual, si el caso es que se le haya nombrado en algún momento ministro de algo, secretario de Estado de algo. En este caso, si acordás al principio decíamos que a Liz Truss la pone en la carrera en serio de las primarias y finalmente la convierte en primera ministra, un grupo de conservadores muy concreto, impulsado o capitaneado en torno a este colorido MP llamado Jacob Rees-Mogg. Bueno, pues hoy mismo se ha sabido que el cofundador del hedge fund que tiene propiedad o propiedad parcial, Jacob Rees-Mogg, ha sido nombrado ministro senior, es decir, ministro de gabinete, en concreto ministro de Comercio, nada más y nada menos, dentro del gobierno de Liz Truss. Es decir, bueno chicos, no sabemos si nos comemos el pudding, pero a los que nos han traído hasta aquí va a haber que irles colocando. Sería caprichoso porque tendríamos de nuevo 13 años de periodo conservador. Fueron 13 años del laborista y volverían los laboristas con un líder. Ojo, estamos aquí vendiendo la piel del oso no antes de cazarlo, antes de verlo siquiera. Pero como nos comentaba hace un momento Andrea, ¿no? De Keir Starmer, que todo el mundo le daban ganas de echarle 50 peniques, ¿no? Y diciendo, bueno, tome usted para un bocadillo. Porque hasta los propios laboristas lo miraban con resignación. Sí, porque digamos que fue el segundo de Corbyn y fue, no te diré que un corbynista entusiasta, pero bueno, sí que le fue leal hasta el último día. Y de Keir Starmer, por supuesto los conservadores no lo apoyaban por su cercanía al corbynismo, pero los propios laboristas tampoco, porque tuvo una postura muy taimada respecto al Brexit, no era particularmente batallador con el tema de los temas clásicos del Partido Laborista, al menos durante esta época de Corbyn, ¿no? Las batallas clásicas de la izquierda, digamos. Pero te diría que esa era la opinión del británico medio hasta hace escasamente una semana.
Pero el éxito de comunicación de esta convención del Partido Laborista, sumado a el fracaso comunicativo del gobierno, digamos que más un discurso, más qué bien se comportó, qué bien, al menos de cara a la galería, se comportó durante el asunto de la reina, lo han convertido en un cuasi primer ministro, al tiempo que lidiamos con el cuasi presupuesto del actual Pero para canciller. eso tendría que haber elecciones generales, cosa que no están previstas hasta dentro de 2 años y pico. ¿No? Porque la legislatura dura lo que dura, aunque cambien de primer ministro 700 veces. Otra cosa es que al final los británicos se terminen hartando. Es decir, que cada día más, cada semana más que sigan los conservadores en el poder, peores resultados tendrán en las elecciones al final. En una palabra, no estáis aquí jugando con esto, eligiéndoos entre vosotros. Esto se pudo leer en España, en la prensa, que decían, ¿cómo es posible que la nueva primera ministra la hayan votado pues unos pocos conservadores? Hay 300.000 afiliados y la votaron solo una parte de esos afiliados y es la nueva primera ministra. Bueno, es una monarquía parlamentaria con un sistema peculiar electoral y al final es el Parlamento el que elige al primer ministro. En España sucede exactamente lo mismo. Es decir, si mañana el PSOE se pone y Podemos se ponen de acuerdo para elegir a otro, pues colocan a otro, ¿no? Harían una sesión de investidura, le votarían y asunto resuelto. Eso en España nunca ha pasado por lo que comentaba antes. Al final, como las listas las hace uno, pues ese uno es el líder indiscutible y asume que le han elegido a él. Aunque claro, si nos vamos a las elecciones de 2019, elecciones que cubría aquí para la Contracrónica, el protagonista total y absoluto era Boris Johnson. No se votaba al Partido Conservador, se votaba a Boris, tanto que consiguió conquistar algunos feudos de laboristas de toda la vida, especialmente en la zona de Manchester, regiones que habían votado laborista desde los años 20 o 30. Claro, pero es que Boris Johnson tenía una habilidad camaleónica para travestirse del votante medio del lugar al que iba, con la independencia de que después fuese un desastre a la hora de ejecutar la política en cuestión, de llevar a término las propuestas, etc. Pero era capaz de mimetizarse con el votante medio del sitio al que iba. Y esto me da pie a contarte otro detalle, digamos, muy de nicho de política local, pero que también habla por sí solo. Si bien Boris Johnson era muy hábil mimetizándose con el votante medio del sitio al que iba, Liz Truss es exactamente lo contrario. Después de este episodio que te decía de que anunciaron el mini budget, después sucedió la conferencia política del Partido Laborista, decidió el Partido Conservador que era momento de dejar de sacar a los secretarios de Estado, los junior ministers, y sacar a Liz Truss a explicar por qué se mantenían y por qué incluso redoblaban esfuerzos en este mini budget y en esas decisiones económicas que ellos proponían. No se les ocurrió mejor idea que en principio esto se haría, digamos, por cauces normales, yendo a la BBC y dando allí una entrevista al presentador de por la mañana de turno. En lugar de eso, lo que se decidió fue aparecer en las radios locales de la BBC. BBC Leicester, BBC Cardiff, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Ponte en el lugar, tú eres periodista, Fernando. Imagínate que eres periodista de la 1, de Radio Televisión Española en Vigo. Y en mitad de una crisis política mayúscula, viene el primer ministro y te va a dar una entrevista a ti. Claro, A-game, o sea, tienes que hacer la actuación de tu vida. Todo el país va a estar pendiente de lo que vas a decir. Y además, después de Radio Televisión Española Vigo, van a Radio Televisión Española un sitio perdido de Cantabria, un sitio perdido de Cataluña, un sitio perdido de Murcia. Claro, en lugar de prepararse la entrevista, en particular para cada uno de los sitios a los que iba a ir, solamente era capaz de repetir, porque sabes que Liz Truss, su mayor fuerte no es la comunicación, es un poco robótica. No, Dios no la llamó por el camino de la oratoria, desde luego. No. Cosa que sí ha llamado a Boris Johnson. Efectivamente, a él no le habría pasado esto porque habría sabido salir de una u otra manera. Pero el caso es que fue a estas entrevistas, que además eran sucesivas, era 5 minutos con BBC local 1, local 2, local 3, y era incapaz completamente de responder a una sola de las preguntas que le hacían. Los periodistas estaban dando el do de pecho, se habían preparado la entrevista perfectamente. Pero claro, si tú vas a Leicester y no preguntas por el fracking, o sea, no te preparas una entrevista sobre el fracking, sabes que te van a preguntar seguro. ¿Cómo puede ser que no te lo prepares? De hecho, en el clip de audio de la entrevista se escuchaban los papeles de los ayudantes de cámara de Liz Truss
intentando pasarle algún tipo de respuesta, porque el ridículo fue tan espantoso que acabó trascendiendo. Al final, el británico medio se enteró del resultado de esta entrevista, pero por el ridículo espantoso. Esto con Boris Johnson no pasaba. Coño, no hubiera sabido salir, tenía una habilidad pasmosa. Bueno, esta mujer lleva en el poder desde hace menos de un mes, como decía al principio del programa, exactamente desde el 6 de septiembre, que fue el día que tomó posesión del cargo. No lleva, estamos a 3 de octubre, en fin, hará un mes esta semana. No sé, quizá estamos siendo demasiado exigentes. Hay que darles, normalmente a los primeros ministros se les dan 100 días, ¿no? En este caso no le están dando a la buena mujer ni siquiera 30. Quizá haya que esperar un poco, ¿no? Sí. Igual el proyecto, el plan, les sale a ella y a Kwasi Kwarteng. Hay una... Bueno, fíjate si no les están dando esos 100 días de gracia, que al mini budget, ya sabes que los ingleses son únicos en ponerle eso, en modificar la palabra para ponerla a jugar a su favor, lo han llamado, a ver si soy capaz de decirlo, el kamikaze. Es decir, en lugar de kamikaze, kamikaze, por el nombre del primer ministro, para significar, pues bueno, que en el fondo la libra se está desplomando, el tema energético, las facturas que les van a llegar a los británicos y a mí, que no soy británica, van a ser de espanto, y súmale también el problema con los tipos de interés y las hipotecas. Bueno, aquí también estamos pagando unas facturas de electricidad que te ponen los pelos de punta, ¿eh? No pienses que lo sé yo bien, que soy friolero, y la verdad es que estoy esperando el invierno, pero esperando el invierno aterido. Estoy por comprarme una especie de estas mantas eléctricas, pero que sea en modo abrigo, para llevarlo puesto todo el día por la casa, y así me ahorro encender el radiador, que gasta muchísimo. Pero bueno, el hecho es que si dentro de, qué sé yo, 2 meses... se llega a comer el pudding, es decir, el turrón que diríamos en España, la cosa empieza a ir más o menos bien, o por lo menos se acaban todas estas locuras bursátiles, porque al final a veces se nos olvida que el Reino Unido en buena medida es un parque bursátil. Es decir, la City de Londres aporta el 20% del PIB. Y lo que se volvió loco el otro día fue la City. No había más que ver los guilds. Sí. Estaban que parecía que les habían puesto un electroshock. Que lo estaba mirando y digo, ¿qué locura es esta? La propia libra. Al final, el peso del sector financiero en el país, en la propia capital del país, es tan importante que cuando algo se agita, cuando eso se agita todo. Sí, incluso es que te diría que la propia conversación política o el debate en una conversación media es más monetario de lo que a uno cabría esperarle. Es decir, uno aquí por la mañana, cuando comenta con el café la noticia del día, rara vez discute de cómo está el euro, a no ser que sea una conversación muy de nicho con gente que le interese el tema. Pero sí que es cierto que esta semana, en particular con el tema de la libra y los guilds, era parte de la conversación. Es decir, bueno, al final, que represente el 20% no es menor. Con la libra son muy especialitos, además, los británicos de siempre. Eso de que haya paridad con el euro ya les ponía de los nervios. Pero que haya paridad con el dólar, que sea 1-1, libra esterlina dólar, para ellos tiene un punto de humillación nacional. Totalmente. De hecho, la palabra que tú utilizas es exacta. Los medios, la palabra que utilizan es humillación. Para ellos es como si fuese el mayor de los fracasos. Por eso el pánico, por eso los MPs diciendo que puede ser que no voten a favor del mini presupuesto, y el propio Kwasi Kwarteng yendo, por supuesto, entre bambalinas y sin que se note lo más posible, intentando pedir el apoyo público de algunos de los MPs en el Parlamento, porque nadie le está respaldando. Y solamente Liz Truss y él mismo están confiando a que esto funcione. Bueno, el Banco de Inglaterra les leyó la cartilla, tuvo que salir a comprar bonos a mansalva para contener un poco la sangría. Es que al final esto sí que ha sido, al final, la antisistema por antonomasia está siendo Liz Truss y su ministro, y Kwarteng. Efectivamente. Ha ido todo el establishment contra ellos. Entero. No estaban criticándoles los laboristas, no, estaban criticándoles todo el establishment de la City, estaba criticándole los fondos, los bancos, etcétera. Pero ¿qué hace usted, desgraciada? Era una cosa, fue todo un espectáculo. Claro. Especialmente martes, miércoles y jueves. Era digno de ver. Bueno, pues a lo tonto nos hemos puesto en 40 minutos, Andrea. Nos hemos puesto a hablar. Bueno, esta conversación en parte la habíamos tenido antes. Pues eso. Y ha dicho, de aquí sale un programa, Andrea. Como veis, sabe un montón de estas cosas y está muy al tanto de lo que sucede en el Reino Unido. Bueno, el Reino Unido y el resto del mundo, pero es que allí lo vive y lo padece. Y vive además en una ciudad en la que se respira la cultura, el buen gusto y la información.
Es una ciudad de grandes lectores de periódicos. Desde luego, digamos que el café, que bien lo pagamos, y ahora con el coste de la vida ya te digo que no lo vamos a pagar todavía más, pero sí que es habitual escuchar conversación de este estilo en cualquier café. Bueno, tú ya sabes que a mí Cambridge me encanta, yo cada vez que voy allí me siento como en casa, es un lugar maravilloso, lleno de librerías, de cafés, donde ponen buen café. Y hay parques y se puede ir en bicicleta a todas partes. Efectivamente. Vamos, no necesitas ningún otro medio de transporte. Hasta la Vespa me sobraría ahí en Cambridge. Pero bueno, vamos a ir terminando ya aquí. Espero que haya sido de vuestro agrado este programa. Habéis descubierto una nueva faceta de Andrea. Conocéis la faceta, digamos, bioquímica y ahora conocéis la faceta de analista de política británica. Como veis, y no os engaño, y no es porque la tenga delante, sabe de esto mucho más que la mayor parte de corresponsales. Bueno, Fernando, muchas gracias por tus palabras y bueno, ya sabes que a Cambridge están los contraescuchas y tú, por supuesto, más que invitados para discutir de los afanes del Partido Conservador y puede ser que dentro de poco del Laborista también. Bueno, quién sabe. En fin, bueno, queridos, pues hasta aquí ha llegado la contra de hoy. Empezamos la semana. Pues la empezamos muy bien porque la hemos empezado con Andrea y sobre un tema curioso que muchos no se terminaban de explicar. Algún contraescucha me había escrito preguntándome qué diablos está pasando en Inglaterra, porque no lo termino yo de entender muy bien al estar tener esas implicaciones de tipo económico, financiero más que económico, porque al final era la bolsa la que se había vuelto loca, los bonos, etcétera. Pues bien, creo que hemos profundizado un poco más, hemos procurado aportar visión de conjunto, que así las cosas se entienden mejor. Así que nada, muchísimas gracias, Andrea. Gracias a ti, Fernando, y hasta la próxima, espero. Espero, claro, ya después de haberte testado como analista política de temas británicos, pues creo que lo único que la próxima vez no estarás aquí, una pena, y lo tendremos que hacer por teléfono. Entre tanto, queridos, aquí terminamos y me despido de vosotros. Hasta mañana.